Muy buenas tardes, muchas gracias. Continuaremos con esta segunda etapa de nuestro foro sobre el estudio de la ratificación del Estatuto de Roma. A continuación, escucharemos la ponencia Principios del Derecho Penal aplicables al Estatuto y retroactividad, ratione persona, responsabilidad individual, improcedencia del cargo oficial, imprescriptibilidad y eximentes de responsabilidad por la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, honorable jueza de la Corte Penal Internacional, y el senador Julio César Valentín, delegado de PGA. Le cedemos la palabra a la doctora Gurmendi. Muchas gracias de nuevo. Mi segunda ponencia, como ha sido presentado ya, es sobre los principios de derecho penal aplicables en el Estatuto, con énfasis en algunos principios en particular que son, entiendo, de particular interés para El Salvador, y no solamente para El Salvador, que son los principios de la irretroactividad, la imprescriptibilidad de los crímenes, la cuestión de las inmunidades o improcedencia del cargo oficial. Son todas cuestiones que están reguladas en el Estatuto. Es uno de los creo que es el primer instrumento de este tipo para un Tribunal Penal Internacional, que además de definir en detalle los delitos de competencia del tribunal, también se definen los principios de derecho penal aplicables. Estos principios están en general contenidos en la parte 3 del Estatuto de Roma, donde se consagran principios, muchos de ellos universalmente reconocidos. Se consagra en particular el principio de legalidad, nullum crimen sine lege, nullum pena sine lege. Son principios reconocidos universalmente, pero que se definen por primera vez con gran detalle dentro del Estatuto de Roma. Y no solamente se define el principio como tal, en el sentido de que el principio de legalidad se aplica a la Corte, sino que además todo el esfuerzo del Estatuto ha sido por definir los delitos y tipificarlos de una manera muy detallada. Y aquí ya se habló de la definición de los delitos, que además es complementada por un instrumento conexo, que es el instrumento de los elementos de los crímenes, o sea que no solamente se los define dentro del Estatuto, sino que además se complementan las definiciones en este instrumento de elementos. Y esto está vinculado con el principio de legalidad. El principio de legalidad, como ustedes saben, tiene una serie de requisitos: que la ley sea cierta, que la ley sea escrita, que no haya interpretación analógica para extender los tipos a hechos no regulados de manera específica. Entonces, por eso es muy importante la definición de los delitos, y eso se ha hecho con un nivel de detalle que es sin precedentes en el derecho penal internacional. Y por eso tenemos las definiciones tan detalladas que tenemos. Es interesante decir que el principio de legalidad no solamente es un principio de defensa de los derechos del acusado, sino que yo creo que en el Estatuto de Roma, además, el principio de legalidad, con las definiciones tan detalladas de los delitos, es una forma de demarcar la competencia de la Corte, de deslindar exactamente de qué se va a ocupar la Corte y de qué se van a ocupar los estados. Los delitos de los que se ocupa la Corte no solamente están enunciados, están bien definidos, y eso impide una extensión excesiva del internacionalismo para ingerir en lo que sería o interferir con el tratamiento de delitos comunes. El principio de legalidad tiene un corolario o un principio conexo muy importante, que es el principio de la irretroactividad. Como ustedes ya lo mencioné cuando hablábamos de las limitaciones de la competencia de la Corte solamente entiende en crímenes cometidos
después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, 1 de julio del 2002. Eso ya lo habíamos dicho. Y además, si se trata de un Estado que ratifica después del 1 de julio del 2002, tiene competencia la Corte con relación a crímenes cometidos en ese Estado después de la entrada en vigor del Estatuto para ese Estado. Creo que esto es muy sencillo, pero a pesar de ser un principio muy sencillo y además uno de los principios que más rápidamente logró acuerdos entre las delegaciones que negociaron el Estatuto de Roma, yo creo que ningún Estado de los que negociaban querían que esta Corte tuviera jurisdicción, que tuviera competencia hacia atrás. Incluso los más ardientes defensores de un sistema internacional que venga a completar y a complementar los sistemas nacionales, ninguno de ellos quería que esta Corte pudiera mirar hacia atrás, porque esto hubiera hecho imposible la creación de una Corte y hubiera hecho imposible el funcionamiento de la Corte. Entonces, el principio de la retroactividad fue uno de los principales temas, que además está vinculado al principio de la legalidad. Ahora, cuando se discutía el tema de la irretroactividad, también muchos han hecho la vinculación con la cuestión de la imprescriptibilidad. Los delitos, los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional son imprescriptibles. Esto recoge en realidad ya un principio para muchos considerado de derecho internacional consuetudinario, que incluso hay una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero se recoge entonces un principio de que crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y ahora agresión son crímenes imprescriptibles. Pero, de nuevo, esta imprescriptibilidad hay que vincularla con la fecha inicial, sigue siendo julio del 2002. O sea, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, un genocidio cometido antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, puede ser un crimen imprescriptible, es un crimen imprescriptible, podría quizás ser juzgado por cualquier sistema nacional, pero no por la Corte Penal Internacional. La Corte no puede mirar hacia atrás de julio del 2002, aunque se trate de crímenes imprescriptibles. Por definición, nuestros crímenes son imprescriptibles, pero siempre es a partir de la fecha de comisión. La que marca es la fecha de comisión y tiene que ser comisión realizada, ocurrida después de la entrada en vigor. Esto, sobre todo para los países de América Latina, no terminó de resolver todos los interrogantes en materia de irretroactividad, porque también se planteó, y digo nuestros países porque fueron en América Latina, muchos de nuestros países tuvieron una particular preocupación por la irretroactividad, porque todos compartimos un legado de hechos dolorosos ocurridos en los 70, ocurridos en los 80, Argentina, de la que provengo también, y cada uno de nuestros países dio una solución nacional, institucional a esos hechos, a través de acuerdos de paz, a través de amnistías, a través de leyes que de alguna manera limitaron a nivel nacional la acción penal. En Argentina, al salir de la dictadura de los 70, se dictaron leyes de amnistía, leyes llamadas de punto final, donde no se amnistiaba, pero se ponía un punto final a las investigaciones en curso. Se hizo una junta, un juicio a la junta militar, pero se puso un punto final para evitar que continuaran las investigaciones en los rangos más bajos. Se estableció un principio también de obediencia debida, es decir, cada país, y digo el mío para hablar del que más conozco, pero cada uno de nuestros países lidió con su pasado a su manera para lograr dar un punto final y lograr consolidar las democracias emergentes. Entonces, una de las preocupaciones que se tenía, por lo menos en varios países de nuestro país, era también, primero, la vinculación con la imprescriptibilidad, que ya la aclaré,
Pero también figuró otro interrogante que era con la conexión entre la irretroactividad y los llamados delitos continuos o los delitos permanentes. Y un caso típico de estos delitos es, por ejemplo, un crimen que fue lamentablemente muy utilizado en varios países de nuestra región, que es la desaparición forzada de personas, que es un delito que se inicia en un momento X y que puede continuar durante años, porque la desaparición forzada justamente es detener a una persona de manera ilegal y sacarla del circuito y evitar que aparezca. Entonces, mientras no aparezca, el delito se sigue perpetrando. Es lo que se llaman los delitos continuos o de tipo permanente. Y ese es uno que también generó mucha preocupación, porque se decía, bien, estamos en presencia de una fecha clave que es julio del 2002, pero ¿qué ocurre con crímenes de desaparición forzada que empezaron en los 70, pero que siguen sin aparecer la persona 30 años después? Este tema se siguió debatiendo después de Roma, porque justamente varios de nuestros países lo planteaban como una cuestión que debía resolverse de alguna manera, y se resolvió en los elementos de los crímenes, donde se aclara, yo creo que no hacía falta aclararlo, yo creo que era claro de todas maneras, pero por las dudas, para evitar todo tipo de suspicacia o de temores que pudieran frenar los procesos de ratificación, se aclaró que en este tipo de delitos lo que cuenta no es la comisión del delito individual, sino que lo que importa es la fecha del contexto. Y aquí la licenciada que habló de crímenes de lesa humanidad nos explicó muy claramente que un crimen de lesa humanidad no es solamente un crimen de tortura o un crimen de desaparición forzada o un homicidio, sino que para ser crimen de lesa humanidad debe ser parte, ese hecho debe ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces, para estos delitos de tipo permanente o continuo, lo que hay que mirar es no cuándo empezó la desaparición o cuándo terminó, sino cuándo fue ese ataque. ¿Cuándo fue el ataque contra la población civil? Y eso es lo que nos va a dar la fecha de cierre. Porque estos delitos, estos hechos, en el caso de Argentina, fueron cometidos como parte de los hechos cometidos de la dictadura militar de los años 70. Entonces sí, muchos de ellos sigue la persona sin aparecer, pero el ataque fue previo a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Y eso lo dice expresamente, si ustedes van al crimen de desaparición forzada en los elementos de los crímenes, lo dice expresamente, se agrega una nota clarificatoria donde dice que el crimen será de competencia de la Corte únicamente si el ataque, este ataque contra la población civil, se produjo después de la entrada en vigor del Estatuto. Si el ataque es previo, queda fuera. Y con esto se cerró la última duda, que era casi ya prácticamente una duda de escuela, pero que se aclaró de esta manera. Entonces, lo que importa es realmente que todo el contexto sea, para que la Corte pueda intervenir, tendría que ser después de la entrada en vigor del Estatuto. Todo lo demás, continuo, no continuo, prescriptible, imprescriptible, es previo a la entrada en vigor del Estatuto. Entonces, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna laguna legal en el Estatuto de Roma que habilite a los jueces a intervenir en hechos ocurridos antes de la entrada en vigor o como parte, sea a título individual o como parte de un ataque previo a la entrada en vigor del Estatuto. Y en este contexto voy a corresponder a algunas preguntas que me hicieron sobre este tema. Bueno, creo que lo he contestado de manera explícita porque una de las preguntas era la imprescriptibilidad de los delitos en el marco del tratado, imprescriptibles a partir de su entrada en vigencia, sí.
efectivamente, no, es decir, la imprescriptibilidad puede ser anterior porque hay una convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, se considera que es un principio consuetudinario, pero no importa a partir de qué fecha es imprescriptible, lo que importa es que los delitos de competencia de la Corte Penal solamente pueden ser juzgados a partir de su entrada en vigor. Y obviamente todos los crímenes definidos por el Estatuto de Roma son imprescriptibles a partir de esa fecha. La irretroactividad puede tener excepciones para los juzgadores en el marco del Estatuto, creo que he sido muy clara de que no puede tenerlos. Con relación a otros principios de derecho del Estatuto que también han generado interrogantes en nuestra región y fuera de nuestra región. Es el artículo 27 del Estatuto, que establece un principio de derecho muy importante, que es el principio de la improcedencia del cargo oficial, o hablando de otra manera, es la famosa cuestión de las inmunidades. El Estatuto dice, el artículo 27 dice que el Estatuto será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, dice el Estatuto, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. En otras palabras, igualdad ante la ley, incluyendo para las personas que tienen algún cargo que les dé inmunidades. Entonces, obviamente, la pregunta ha sido siempre cómo se compatibiliza este principio con el régimen de inmunidades que tienen todas estas personas en prácticamente, yo diría, todos los estados del mundo. Y estas inmunidades en muchos países están en las propias constituciones. Bueno, allí es interesante ver dos situaciones. Una es, que creo que es la situación en todos nuestros estados de América Latina, es que todas estas inmunidades son inmunidades funcionales. Se le da inmunidad a la persona para el ejercicio de su cargo oficial. Y mientras están en ese cargo oficial, todas estas personas tienen inmunidad de jurisdicción, no se las puede juzgar. Es una inmunidad funcional, que es una inmunidad que cesa normalmente cuando la persona deja el cargo, porque es una inmunidad atada al cargo. Y además, si es una inmunidad que se la quiere llevar a esa persona, se la quiere juzgar mientras está en ejercicio del cargo, debe ser previamente sometida a algún proceso de desafuero. En general, yo creo que en todos nuestros sistemas, estas inmunidades pueden ser levantadas por algún órgano. En general suelen ser los parlamentos o en algunos países son las Cortes Supremas. Pero son inmunidades que sí, que se pueden llegar a levantar, y un argumento obvio sería que los hechos ocurridos, los hechos cometidos, no están vinculados con el cargo, sino que son crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, difícilmente puedan ser consideradas en el cumplimiento del cargo oficial. Pero porque lo hacen durante el ejercicio del cargo, necesitarían previamente ser levantadas por el órgano respectivo. Desde esa perspectiva, este tipo de inmunidades, la mayor parte de los países de nuestra región, bueno, diría todos los que han ratificado, han considerado que no hay ningún tipo de incompatibilidad constitucional, porque no hay una incompatibilidad de principio. Todas estas inmunidades, si existen, pueden ser levantadas por el órgano adecuado.
y recordemos que además estas inmunidades, recordemos además que opera el sistema de complementariedad. El Estado siempre podría levantar las inmunidades para juzgar ellos mismos, así que no habría un inconveniente constitucional para también levantarlas a los efectos de la Corte Penal Internacional, si es que prefieren dejar que esa persona la juzgue la Corte. En realidad, este tema de las inmunidades ha generado mucho más problemas para los países que tienen una inmunidad absoluta, que no cesa cuando la persona cesa en el desempeño de su cargo. Entiendo que esto no hay ninguna constitución de nuestra región que lo tenga, pero más bien se aplica a monarquías. España tuvo el problema, Liechtenstein, que quizás no puede contar cómo hicieron con su príncipe, porque en general, claro, son estos países los que tienen un sistema de inmunidad absoluta que no va simplemente ligado al ejercicio de una función y que no se levantan. Y allí, nuevamente, las soluciones han sido distintas. En el caso de España, que es el caso que yo conozco más, allí se hizo una interpretación constitucional muy interesante, donde se consideró que no había incompatibilidad entre la Constitución y el Estatuto de Roma, porque, dijo el Tribunal Constitucional de España, porque estas inmunidades sí son absolutas, pero son otorgadas dentro de un marco constitucional, para que el rey forma parte de un marco institucional. Si el rey o la reina cometen crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, primero que es difícil que lo hagan porque hay un sistema de contrapesos y de controles internos que forma parte de ese marco constitucional. Pero si todo eso fracasara y el rey realmente llega a cometer estos hechos, entonces allí se considera que el rey ha actuado completamente fuera del marco institucional, del marco constitucional, y que con ello también parten esos privilegios, esas inmunidades que se les dan, pero que se le dan dentro de un marco constitucional dado. Si esta persona se excede de esa manera, prácticamente es que se lleva puesto, digamos, el sistema, incluidas las inmunidades. Y con esa interpretación del Tribunal Constitucional, España consideró que no necesitaba enmendar su Constitución. Bueno, muy brevemente, sí, realmente nosotros tuvimos el mismo problema. Somos una monarquía, tenemos un príncipe, él tiene inmunidad absoluta, pero nosotros no cambiamos nuestra constitución tampoco, solamente porque vamos a continuar la práctica de la inmunidad. Entonces, si hay un crimen de genocidio, de lesa humanidad cometido por nuestro jefe de Estado, no hay complementariedad, el crimen va directamente a la CPI, y así para nosotros era tuvimos un debate, no era muy simple, pero al final encontramos esa solución muy práctica o pragmática, pero otros países han hecho lo mismo. Sí. Estoy viendo que los crímenes que los he dado un poco desordenados, pero entonces dentro de estos principios hemos hablado de principios claves, que son el tema de la irretroactividad, imprescriptibilidad, principio de legalidad. He hecho referencia también a un principio también muy importante, que es el principio de la cosa juzgada, que ya expliqué que también es un principio que se acepta y que cuando llegara a haber un caso excepcional de que la Corte juzgue a alguien que ya fue juzgado, sería solamente en un caso muy excepcional donde básicamente el proceso llevado adelante no pueda ser ni siquiera calificado de proceso porque no fue hecho
con ninguna de las garantías o los principios elementales del debido proceso. En el caso también se ha hablado mucho aquí del tema de las penas. El sistema de las penas creo que también ha sido objeto de una pregunta, pero no creo que ya la pude clarificar en el sentido que el sistema de penas es un sistema de penas para la Corte Penal Internacional y no es para que los estados tengan que cambiar su sistema ni para que tengan la obligación de implementar las penas aplicadas por la Corte Penal Internacional, incluyendo los condenados por la Corte no necesariamente tienen que cumplir las penas en un país determinado, los países pueden aceptar o no a las personas. La parte 3 del estatuto tiene además algunos artículos que establecen las formas de responsabilidad individual. Y aquí está vinculado con una pregunta que me acaban de hacer sobre si la Corte Penal Internacional toma en cuenta la jurisprudencia dada por otros tribunales internacionales, y me dicen, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de los estados. Por ejemplo, para el principio in dubio pro reo. Recordemos aquí que la Corte Penal Internacional, y también se dijo esta mañana, no es una Corte de Derechos Humanos, en el sentido que aquí no se monitorea la aplicación del derecho por el Estado, sino que es una Corte que por supuesto promueve los derechos humanos, pero lo hace haciendo efectiva la responsabilidad penal individual. Entonces, sí mira la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo de los sistemas de derechos humanos, sistema interamericano, sistema europeo, porque además la Corte tiene un principio de derecho que es, en su derecho aplicable, debe aplicarlo de manera compatible o teniendo en cuenta el sistema de derechos humanos. Entonces, sí miramos la jurisprudencia y hay algunas situaciones que son más relevantes que otras, pero el principio es la responsabilidad penal individual. Se juzga a las personas y no a los estados, aun cuando la persona sea un ex jefe de Estado, lo que se trata es de la responsabilidad personal de la persona, y allí el estatuto tiene también de una manera sin precedentes la distinción sobre las distintas formas que puede revestir la responsabilidad individual como autor, como partícipe, como cómplice, o también hay un artículo sobre la responsabilidad que puede caberle a una persona que tenga un cargo de superior y no haya cumplido con su deber de prevenir o reprimir los crímenes cometidos por sus subordinados. Y aquí hay un artículo, el artículo 28, que se refiere a la responsabilidad del superior militar o civil. Y allí, por supuesto, para la persona acusada, y vuelvo a la pregunta sobre el in dubio pro reo, sí, hay un artículo bastante extenso del estatuto, que es el artículo 67, donde se establecen todos los derechos que tiene la persona acusada, y allí figuran principios que son básicamente reconocidos en todos los estados del mundo y que son también recogidos por las convenciones de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en particular, y eso hace a todas las debidas garantías de la persona durante el proceso, el principio de que la persona no puede ser obligada a autoincriminarse, el principio de in dubio pro reo, el principio de que la persona que es presumida inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, y el fiscal es el que en el sistema de la Corte debe probar la culpabilidad de la persona más allá de toda duda razonable.
Y también el estatuto regula, y aquí ya me voy a detener para darle la palabra a mi coponente en este panel, el estatuto también describe las circunstancias eximentes de la responsabilidad penal, que pues son, entre otras, el error de hecho, las cuestiones de los eximentes de responsabilidad, que son también los eximentes clásicos del derecho penal nacional, cuando la persona actúa de una manera en que no puede considerarse que tenga la intención de hacerlo. Todos los crímenes de competencia de la Corte deben ser cometidos con intención y conocimiento. Entonces, una persona que actúa bajo coacción, que actúa intoxicada, que actúa sin comprender lo que está haciendo por las razones que sean, allí habría un principio de eximente de responsabilidad. Y en algunos casos muy excepcionales podría también el error de hecho constituir un eximente de responsabilidad. Pero me quedo aquí para dar después lugar a otras preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuaríamos entonces con las palabras del senador Julio César Valentín. Gracias. Bien, voy a leer brevemente parte de la reseña curricular de nuestro siguiente ponente. Abogado y político dominicano, fue presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el periodo 2006-2010. Actualmente él es el senador por la provincia de Santiago para el periodo 2010-2016. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago, con posgrado en Relaciones Internacionales y diplomado en el Centro Regional Universitario de Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado curso de posgrado en Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Pontificia Universidad Católica Madre y maestra y también en Arbitraje Internacional en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Complutense Madrid. En el plano internacional pertenece a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano Parlatino, el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, PREL, de la cual fue su presidente durante el año 2007 y 2008. En la actualidad participa activamente en Parlamentarios por la Acción Global. Es una organización que tiene como objetivo promover la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, así como convocar y movilizar a los parlamentarios para lograr estas metas. Queda con nosotros el senador Julio César Valentín. Gracias, honorable presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, nuestro gran amigo Sigfrido Reyes, honorable doctora Silvia Fernández de Gurmendi, magistrada de la Corte Penal Internacional, embajador Benaveser, es un apellido verdaderamente complicado para nosotros latinos, distinguidos y distinguidas legisladoras, integrantes de las comisiones que organizan este encuentro, demás integrantes de la mesa directiva, representantes de órganos estatales aquí presentes, representantes de organizaciones sociales, académicos, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Siempre es para mí un motivo de enorme satisfacción venir a El Salvador, un pueblo extraordinario que he aprendido a amar desde mi juventud y que aun cuando se me comunica con muy breve espacio, con entusiasmo acudo a cualquier propósito que sea aproximar los lazos entre nuestros pueblos y promover valores tan elevados como lo que implican promover la ratificación del Estatuto de Roma y la consecuente implementación de la Corte Penal Internacional.
Cuando dije que venía para El Salvador el fin de semana, alguien muy próximo a mí me dijo que, wow, con qué facilidad dice que sí cuando se trata de El Salvador y con qué dificultad a otros. Y se me especuló que era que yo podía tener algún tipo de vinculación sentimental, a lo que le respondí que al pueblo sí, que este pueblo ha sido muy pródigo, muy generoso en los afectos, en el calor humano, lo que me ata mucho a él, pero ha sido muy poco generoso en esa dimensión de lo sentimental. Así es que hago la confesión para los fines del lugar. En mi caso particular, debo confesar que no vengo a este encuentro de expertos en calidad de experto. Es un mérito para el cual no califico, pero sí me siento bastante orgulloso de compartir con las reflexiones que expertos, incluyendo el presidente Sigfrido Reyes, han expresado antes de las consideraciones que voy a compartir con ustedes. Más que como un especialista, concurro a este encuentro como un amigo fraterno de El Salvador, pero sobre todo en mi calidad de legislador, activista, integrante de la Acción Global de Parlamentarios, Parliamentarian Global Action, una entidad mundial que agrupa a más de 1.100 parlamentarios de más de 140 países, que abogamos, que propugnamos por un mundo donde reine la paz, la democracia, donde las diferencias se diriman por los cauces democráticos, un mundo que impida, que establezca las barreras institucionales, legales, a manifestaciones tan horrorosas como los crímenes de lesa humanidad, del genocidio, crímenes de guerra y otras manifestaciones. Por ello, Parlamentario para la Acción Global es una entidad que, entre otros esfuerzos, estimula, promueve acciones encaminadas a que la comunidad internacional, a que los países, a que los parlamentos del mundo se adhieran o ratifiquen, en los casos que sea la ratificación, el Estatuto de Roma que instituye la Corte Penal Internacional. Y saludo este encuentro porque estimo que será útil a levantar algunas dudas que puedan surgir en cualquier país en el que desafortunadamente haya estado marcado por fracturas sociales, históricas, confrontaciones, cuyas secuelas permanecen en el tiempo, pero que afortunadamente los actores que tienen vigencia hoy en gran medida fueron actores protagónicos de los siempre recordados acuerdos de paz que pusieron fin a los conflictos bélicos y que dijeron que entre todos apostarían al cauce democrático, a la paz, a la justicia y a la democracia. ¿Y por qué estamos en El Salvador? Estamos en El Salvador porque es a pesar de ser un país que propugna por valores similares a los que promueve el Estatuto de Roma, es de los poquísimos países del continente americano, latinoamericano, que aún
no ha ratificado el Estatuto de Roma. Pero por suerte estamos en un excelente momento, estamos probablemente a la puerta de lograr que el pequeño e inmenso El Salvador siga mostrando al mundo su vocación de aportar a la edificación de un complejo de pautas e instrumentos internacionales que procuren la consolidación del Estado de Derecho a nivel planetario y su compromiso con impugnar cualquier modalidad de impunidad frente a crímenes tan horrorosos, bochornosos como los que contempla la Corte Penal Internacional y que bien han descrito nuestros precedentes expositores con maestría e ilustración. El Estatuto de Roma implica un compromiso de aquellos países que, como estoy seguro, El Salvador, apuestan a la consolidación y protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad en los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, y a partir de las enmiendas de Kampala, el crimen de agresión muy bien destacado por el embajador Cristian Benaveser. Lo describió al inicio el presidente Sigfrido Reyes, las imágenes que aún cuando se soñó con la instauración de la Organización de las Naciones Unidas y otros esfuerzos universales por promover la paz, el mundo aún hoy contempla horrores. He visto en redes sociales algunas legisladoras de El Salvador sumándose a una campaña mundial para que las niñas de Nigeria sean devueltas a sus comunidades y a sus familias. Pero compartir con Sigfrido una imagen dantesca, grosera, de decenas de seres humanos atados de mano, siendo ejecutados, asesinados, por las razones que fueren, y subidas las fotos como un acto de triunfo de un segmento de los que se enfrentan en Irak. Y si eso es en el siglo XXI, nos indica que El Salvador ni ningún país que crea en la paz, en la democracia y en la humanidad puede ignorar que aún es posible que se cometan los horrores que creíamos que se iban a superar después de la Segunda Guerra Mundial o después de los horrores de Ruanda, no hace más que 2 décadas. El Estatuto de Roma propugna por la protección en su conjunto de la humanidad misma. Propugna por la unidad de los pueblos y la promoción de una cultura de paz, por la fraternidad, por la hermandad, por la convivencia pacífica, por la prevalencia de un orden internacional sujetado en el derecho y no en el uso brutal de la fuerza. Pero lo más importante es que el Estatuto de Roma, como instrumento internacional, promueve
principios, valores y derechos coincidentes con la Constitución salvadoreña y con nuestras constituciones latinoamericanas. Por lo que no hay espacio para temores fundados, temores que se han expresado en las discusiones que se aprobaron en Chile. Chile, que tuvo la fractura del golpe de Estado, no hubo diferencia entre izquierda y derecha en promover la idea del nunca jamás. El nunca jamás fragmentar la sociedad a nivel que quedaran secuelas que hoy afectan la convivencia, pero que a pesar de todo, sin dejar de mirar el pasado, más que como sanción que como lección, fue más activa la derecha que la misma izquierda en la promoción de la ratificación del Estatuto de Roma. Y tiene la Constitución chilena, la argentina, la dominicana, elementos que pueden llamar algunas dudas, como muy buenas preguntas formuló el coronel y que fueron respondidas adecuadamente por la doctora Fernández. El Estatuto de Roma, en consecuencia, compatibiliza perfectamente con la norma superior del Estado salvadoreño y de nuestros estados, que son las constituciones. Nuestros países no han precisado modificar nuestras constituciones, a pesar de que República Dominicana tiene pena máxima de 30 años. No lo hizo Chile tampoco, El Salvador tiene pena hasta de 50 años. Pero pocos países nuestros tienen la pena perpetua, lo que, como aclaró la doctora Fernández, no son parte de las penas contempladas. Pero la implementación de la Corte Penal Internacional como un espacio jurisdiccional permanente, eficaz, presenta grandes ventajas procesales. No es lo mismo una corte ad hoc especial como la que se constituyó a posteriori de los acontecimientos de Ruanda para conocer esos casos. Es preferible un estamento permanente que nos trae ventajas como la de dar garantías a las víctimas, a los testigos y sobre todo imparcialidad ajeno a los fragmentos enfrentados en una nación determinada. Pero sobre todo nos otorga la garantía de que impediría los retrasos de conformar una corte especial cuyos criterios estarían por definirse y que se ha demostrado que en muchos casos ha posibilitado la fuga de posibles responsables de uno de estos crímenes, de estos 4 crímenes descritos y analizados precedentemente. Tengo el honor de haber estado en El Salvador en innumerables ocasiones, pero en más de una ocasión he venido como integrante parlamentario de Acción Global, tratando de alentar en El Salvador en sus distintas expresiones políticas. He venido en comisiones con senadores y diputados de diversas partes del mundo que profesan distintas identidades ideológicas. Y nos hemos reunido con Arena, con PCN, con Centro Democrático, con el FMLN, pero también con autoridades del gobierno. Y en la medida que pasa el tiempo, siento que es cada vez más claro el hecho de que las distintas fuerzas sociales y políticas e institucionales de El Salvador expresan su identificación con ideas supremas
como la de apostar a un mundo donde no queden impunes los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra, de agresión. Es decir, veo claro un compromiso de las diversas fuerzas con la consolidación de un Estado de derecho a escala universal. Pero lo que nos produce más satisfacción es el hecho de que, coincidiendo con que semanas antes una numerosa cantidad de legisladores del mundo remitimos una comunicación al expresidente Funes, pidiéndole, como ya le habían pedido desde la Asamblea Legislativa a sectores de este importante órgano, de este importante poder del Estado, que remitiera el Estatuto de Roma, instrumento suscrito por El Salvador, que lo remitiera al Congreso de la Nación, a la Asamblea Legislativa, y los reportes de prensa nos llenaron de gran alegría. De gran alegría la información de que el expresidente remitió a la Asamblea Legislativa. Y qué bueno que se celebre este encuentro para que no sea una discusión precipitada, pero tampoco una discusión prolongada, de forma tal que hoy está en la cancha del Congreso Nacional y de los actores públicos de la sociedad salvadoreña. Está el balón en la cancha de ustedes, honorables legisladores, colegas, hermanos, y es esta una ocasión provechosa para rogarles que mediten sobre la importancia de que El Salvador se coloque internacionalmente como lo que es, como una nación que a partir de los acuerdos de paz del año 1992 contrajo el compromiso entre todas sus fuerzas de avanzar hacia la ruta democrática, hacia la ruta de aportar a un mundo más humano y libre de las taras de las barbaries. Sería El Salvador el estado número 123. Ya 122 estados, la mayor parte de ellos de América Latina y del Caribe, han ratificado el Estatuto de Roma. El último fue el estado vecino de Guatemala. Y nos llenó de satisfacción que un país que estuvo marcado también por conflictos bélicos fuera capaz, un presidente ex militar, teniendo en el Congreso militares acusados por sectores nacionales de haber violado derechos humanos, sustentaron bien, remitieron al Congreso y en pocas semanas el mundo dijo, gran positiva sorpresa, Guatemala se suma a los países que dicen hay que apostar a un mundo mejor. El Salvador, que sufrió episodios trágicos en su historia reciente, procuró mecanismos para dirimir las controversias que nosotros saludamos 2 décadas y tanto después. Pero esa forma de dirimir bajo ninguna circunstancia la Corte Penal Internacional implica ningún tipo de interferencia u objeción. La vía que buscó El Salvador es soberana y nada tiene que tocar la implementación de la Corte Penal Internacional.
La aprobación de este estatuto sería como un acta de reafirmación de esos valores de los que hacen compromiso todos los sectores políticos de este país. La reafirmación de no a la impunidad. La reafirmación de que El Salvador no se constituiría en el porvenir en refugio o santuario de criminales de guerra. Sería como el anuncio al mundo de que las fuerzas de este país enuncian una especie de pacto social del nunca jamás a atrocidades del pasado, que dividieron, llenaron de luto, de dolor y de sangre a este territorio pequeño. No sé cómo un pueblo tan pequeño pudo en su suelo recibir tanta sangre. Pero el Estatuto de Roma tiene otras ventajas. Una de ellas es que la incorporación como instrumento garante internacional entre crímenes de guerra y de lesa humanidad propone o supone un salto cualitativo, dialéctico, en lo que es la concepción de los crímenes sexuales, que supera otros instrumentos internacionales para definir este tipo de delitos. Estoy seguro que esta sesión de expertos y este esfuerzo de activistas de mi parte podría contribuir, y de hecho de algún modo lo ha hecho, y que continuará el próximo lunes, podría contribuir a esclarecer dudas razonables en un país que ha tenido episodios recientes que enfrentaron sectores nacionales. Uno de los temas, con brillante claridad lo refirió la doctora Fernández, el tema del principio de la no retroactividad, que era un elemento que cada vez que compartíamos con algunos actores del Salvador nos decían, pero es que este país hubo situaciones que podía estar procurando. No. La Corte Penal Internacional no mira al espejo, no mira hacia atrás, mira hacia adelante. No enjuicia ningún crimen cometido en el pasado, sino los crímenes a partir de la implementación. Es como un acto de compromiso que disuada a que en El Salvador nadie, ningún actor, se atreva en el futuro a cometer uno de esos actos abominables. Es decir, que queda muy claro que la Corte Penal Internacional no va a conocer de acontecimientos contra la humanidad ocurridos en el pasado, sino que puedan surgir en el porvenir. Pero otro tema que fue muy bien esclarecido es el referido a la complementariedad. El principio de la complementariedad. La Corte Penal Internacional bajo ninguna circunstancia presupone sustituir la responsabilidad de la justicia salvadoreña en un caso de las naturalezas que prevé el Estatuto de Roma, sea conocido por las jurisdicciones nacionales. Solo cuando el Estado salvadoreño no esté en capacidad o no tenga la intención, por las razones que bien estableció la doctora Fernández y otros de los expositores de este panel, de estos paneles, no lo haga, podría entrar, pero es más como un instrumento disuasivo, porque sé que en El Salvador nunca más
se van a suceder acontecimientos tan dolorosos como los que conoció el pasado. La Corte Penal Internacional, tal como señalaba la doctora Fernández, vendría a ser como una extensión, no una sustitución, de las jurisdicciones nacionales. Y este daría garantías a los acusados como a las víctimas. No existe ningún tipo de confrontación, ningún tipo de pugna entre el ordenamiento constitucional de El Salvador y el Estatuto de Roma, sino más bien que se refuerza a la luz del tratado el marco efectivo del Estado democrático de derecho empezado a construir después de la firma de los acuerdos de paz de 1992. Lo que nos hemos preocupado por verificar en los acuerdos de paz, la Constitución de El Salvador y la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, nos damos cuenta que hay grandes coincidencias, concurren grandes coincidencias entre estos tres de cara a prevenir los crímenes horrendos a que refiere el Estatuto de Roma. Pero la ratificación del Estatuto de Roma podría verse como una reivindicación de las víctimas, no importa de qué lado se encontraran, o de ciudadanos, de víctimas civiles ajenos a las conflagraciones del pasado. También podría ser, como he señalado, una herramienta disuasoria. Pero también con ello El Salvador estaría expresando un acto sublime de solidaridad, un voto de confianza a los esfuerzos que la Corte hace en ocasión de crímenes recientes y que están siendo procesados de países como los que mencionó el embajador Benaveser, como el Congo, Uganda, República Centroafricana, Kenia, Mali, Darfur, Sudán, etc. El Estado salvadoreño no puede estar al margen de un instrumento de este tipo. No existen razones poderosas para que no se coloque dentro del concierto de naciones que se han integrado. El Salvador ha apostado desde hace tiempo a un proceso interesante de integración, no solo centroamericana, sino mundial, y es esta una vía y una bandera que puede seguir mostrando ese propósito del pueblo y de las autoridades salvadoreñas. Tienen en sus manos también la ratificación de la enmienda de Kampala, muy bien explicada por el embajador Cristian, el crimen de agresión, por lo que es muy oportuno que a partir de este encuentro y del encuentro del próximo lunes, en el cual no podríamos estar, pero que de antemano saludamos, contemplen ustedes los diversos actores institucionales, sociales, académicos, políticos, gubernamentales, contemplen la posibilidad de unificar esfuerzos, voluntades, para impulsar que El Salvador le muestre al mundo que no hay obstáculos, que no hay razones poderosas que sigan prolongando la aprobación o la ratificación de un instrumento que le lleva cierta certidumbre al universo, como es el Estatuto de Roma. No hay razones poderosas para que El Salvador, que ha venido construyendo su democracia, no coloque un ladrillo más en esa intención internacional, en esa movilización mundial en favor de la paz, en favor de la seguridad
en favor del Estado de Derecho Universal, en favor de la prevalencia del derecho sobre la fuerza, en favor de la lucha contra la impunidad, sobre todo que exprese con claridad: aquí en El Salvador no se protege, no se es santuario de crímenes tan groseros como los crímenes de lesa humanidad, como los crímenes de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Enhorabuena, les aliento a que le envíen ese mensaje claro al mundo de que El Salvador sigue creyendo en la democracia, en la paz y en la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, muchas gracias, doctora, por esas exposiciones. Pasaríamos ahorita a la etapa de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, para hacernos llegar el papelito. Ya tiene dos. Bueno, nos dice la doctora que ya tiene 2 preguntas, así que le daríamos la palabra. La primera pregunta está vinculada con el tema de la irretroactividad. Se pregunta si con la ratificación del Estatuto de Roma, El Salvador debería dejar sin efecto la ley de amnistía como requisito. La respuesta es muy sencilla: no. No debe dejar sin efecto la ley de amnistía. Como esto es, ya lo hemos destacado, la Corte no tiene competencia sobre los hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor, y obviamente la ley de amnistía y todas las soluciones o respuestas que haya dado El Salvador a las cuestiones que pasaron en El Salvador con anterioridad son ajenas a la Corte y no son obviamente un requisito para ratificar el estatuto, y la Corte no tiene ninguna capacidad para intervenir en este tipo de cuestiones. Las 2 preguntas que se me han hecho por parte de otro participante ya tiene más vinculación casi con lo que va a seguir a la tarde, y que es ya el tema de las investigaciones y enjuiciamientos por la Corte. El primero está vinculado con una pregunta con una de las cuestiones más difíciles que debe afrontar la Corte, que es la selección de situaciones y casos para investigar y juzgar. La pregunta que se hace aquí es: ¿cómo puede evitar la Corte entrar en juicios motivados políticamente? Obviamente aquí hay cuestiones jurídicas y cuestiones de percepciones. La Corte, creo que desde el punto de vista técnico, jurídico y de todas las salvaguardias que tiene el sistema, tiene toda la capacidad para evitar que se hagan investigaciones o juicios motivados políticamente. El fiscal recibe las denuncias o las remisiones del Consejo de Seguridad de un Estado, puede iniciar de propia iniciativa sus propias investigaciones. En todos los casos el fiscal está obligado a estudiar los factores que determina el estatuto, tiene que respetar la complementariedad, tiene que respetar la competencia material, temporal y personal de la Corte, tiene que respetar el criterio de la gravedad y además el fiscal no actúa solo, el fiscal está controlado por todo el sistema. Por ejemplo, cuando actúa por propia iniciativa, esto es, cuando no es motivada la competencia por el Consejo o por un Estado, cuando actúa de propia iniciativa, que es uno de los mecanismos que en su momento generó preocupación, de evitar un fiscal políticamente motivado, demasiado activo, que va por el mundo buscando casos por motivaciones extrañas. Esto es prácticamente imposible en el sistema, porque primero debe seguir todos los requisitos procesales que tiene el estatuto, y segundo, cuando inicia una investigación por propia iniciativa, el fiscal
requiere la autorización de una sala de los jueces, que es la sala de cuestiones preliminares. El fiscal no puede abrir la investigación solo, sino que debe pedir la autorización a la Corte, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Costa de Marfil, que es una de las salas donde yo me estoy ocupando de estos casos. Allí, para abrir la investigación, debió pedir la autorización de la sala y la sala la otorgó, y lo mismo cuando abrió una investigación en Kenia. Y además después, por supuesto, todas estas decisiones son susceptibles de ser apeladas y entonces interviene otra sala que también puede revisar los fallos. Entonces creo que el sistema tiene suficientes salvaguardias para prevenir motivación de parte de la Corte. Obviamente que aquí entra el tema de las percepciones, que el tipo de delitos en los que entiende la Corte son susceptibles de afectar a personas que están situadas políticamente en niveles altos, pueden ser líderes del Estado, líderes de milicias, y siempre, y eso le ha ocurrido también a los tribunales especiales, una de las principales defensas de los acusados es acusar al tribunal y tratar de instalar la idea de que el procesamiento o el juicio es motivado políticamente. Y esto puede generar percepciones que ya exceden el marco legal de la Corte. Pero yo creo que la Corte tiene en sí mismo, en el sistema, las salvaguardias suficientes. Puede conocer, y esta es la última pregunta que se me ha hecho que no contesté, puede conocer la Corte de situaciones ocurridas en el marco de una operación de paz. Teóricamente puede, a condición que se trate de crímenes cometidos por contingentes de paz, que sean crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte y que los que lo cometen sean, sean nacionales de un Estado parte. Obviamente que aquí también la Corte es el último recurso. En general, cuando se asignan contingentes a una operación de paz, el principio es que el Estado que envía el contingente es el Estado que juzga si las personas asignadas cometen crímenes, y por supuesto la Corte debe respetar ese principio y forma parte además del sistema de la complementariedad, que es primero competencia del Estado, en este caso del Estado que envía, el de someter a juicio o investigación las personas acusadas de los hechos. Y aquí creo que terminan mis preguntas, no sé si hay alguna otra, y si no ya termino. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, a nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores, el estudio de este estatuto es prioritario. Tenemos 2 meses de tenerlo en estudio y esa es una de las primeras acciones que tomamos, esta consulta pública y abierta para hacer un análisis responsable y un análisis a profundidad de este instrumento. Ahorita los invitaría a todos a que pasemos al almuerzo, que regresemos a las 12:45, que a las 2:30, perdón, ya les está dando poco tiempo para comer, a las 2:30, que la segunda parte de esta jornada es igualmente interesante que a la primera. Buen provecho para todos.